quiero invitarlos a que abran su Biblia en Gálatas. Recuerden que estamos en la serie Libres en el Evangelio de Jesucristo. Y hoy día estamos allá ya casi terminando esta carta. Quiero que busquen Gálatas 5, vamos a leer el verso 26 y después pasamos directo al capítulo 6. Vamos a leer del 1 hasta el 10. Dice así el verso 26. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Oremos al Señor. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor. Gracias primero que todo por estar acá, reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Háblanos el día de hoy, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. Quebranta nuestros corazones. Confronta nuestra vida, Señor. Enséñanos. Como dice tu palabra, Señor, tu palabra es inspirada para enseñar, para redarguir, para reprender, para perfeccionar nuestras vidas, Señor. Y necesitamos que esta palabra el día de hoy hable a nuestros corazones. Somos una comunidad, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo, Señor. Necesitamos que tú hables a nuestros corazones el día de hoy, Señor. Te ruego que tu gracia sea sobre mi vida, Señor. Te honramos a ti, te glorificamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados. He titulado la enseñanza del día de hoy, La gracia que se vive en comunidad. Somos un cuerpo, somos una iglesia. Y a manera de introducción quiero recapitular un poquito lo anterior, lo que compartió nuestro hermano Juan Pablo Farías la semana anterior. Y el sermón era las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Yo creo que se recuerdan, ¿cierto? Lo compartimos también el día viernes en los grupos de conexión. Pablo enseña que las obras de la carne son evidentes y conducen a la destrucción espiritual cuando se practican como estilo de vida. En contraste, el fruto del Espíritu es una obra, escuche muy bien, es una obra de Dios en el creyente. Únicamente es por medio de Cristo y no por esfuerzo humano. Este fruto crece cuando permanecemos en Él
y somos guiados por su Espíritu. Finalmente, el llamado es a vivir diariamente dependiendo ¿de quién? De Cristo, ¿cierto? Crucificando la carne y andando conforme al Espíritu para su gloria. Eso era lo que nos enseñaba nuestro hermano la semana anterior a través de Gálatas 5:16 al verso 25, perdón. Y aquí, en estos versos que vienen, el apóstol le da un giro a la enseñanza, tomando en cuenta todo lo anterior, que debemos ser guiados por el Espíritu y no por la carne. Ahora, como este fruto se relaciona con esta comunidad de creyentes, cómo nosotros como creyentes, cómo nosotros como hijos de Dios, a través de este fruto que produce nuestro espíritu, a través de nuestra vida, cómo lo podemos llevar a cabo en esta comunidad de creyentes, que hoy día vemos un poquito menos. ¿Cuál es el diseño que Dios le ha dado a esta comunidad? ¿Cómo debe operar? ¿Cómo debe funcionar? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es tu rol dentro de esta comunidad cristiana? ¿Cuál es la importancia de esta iglesia, de esta comunidad de creyentes para tu vida? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La gracia que se vive en comunidad. Mire, y Dios estableció un diseño para esta comunidad. Primera de Pedro 4:10 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Usted tiene un don y puede ser que más que uno, pero ¿para qué Dios se lo da? Para que lo podamos usar dentro de esta comunidad. Y de eso se trata la enseñanza del día de hoy, amados. Gálatas 5:26, el verso anterior. Y hay algunos que dicen que este versículo debiese estar en el capítulo 6, dice. Según el contexto de lo que se está hablando y según lo que sigue en esta carta. Gálatas 5:26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pero obviamente esto pasaba en la iglesia de Galacia, no aquí en la iglesia Cristo Eterno Redentor, ¿cierto? El apóstol Pablo advierte, amados, contra la vanagloria, la provocación y la envidia. Eso es lo que está haciendo el apóstol en este primer versículo de esta enseñanza. Actitudes que nacen del orgullo y reflejan las obras de la carne, no la vida guiada por el Espíritu. Jactarse de lo que se es o se cree ser, ¿sabe lo que provoca dentro de la comunidad, dentro de la iglesia? Es rivalidad, comparaciones, conflictos. Estas conductas contradicen directamente el carácter de Cristo. Porque ¿cómo es nuestro Señor? ¿Cómo se distinguió Él? Con mansedumbre, ¿cierto? Con humildad, con servicio. ¿Es lo que nosotros vemos en nuestra comunidad? ¿Es lo que nosotros podemos reflejar hacia nuestros hermanos? ¿Es el carácter que vemos constantemente en nuestra iglesia? No me diga nada. Este es un llamado que hace el apóstol, amado, a la humildad, a no enorgullecernos, a no condenar a nuestro hermano, a no creerme algo, porque lo que he obtenido o lo que tengo, lo que puedo hacer, es solo por gracia de Dios. Y lo conversamos el día viernes en estas preguntas tan ocurrentes de nuestro hermano Juan Pablo, que nos preguntaba cuáles eran esas áreas del carácter que todavía usted y yo no hemos desarrollado. La humildad, la mansedumbre,
la paciencia, ¿está en usted? En mí no. Son áreas que tenemos que desarrollar. Miren lo que pasa, que Dios nos inserta en un cuerpo de gente que viene de distintos lugares, de distintas familias, que tiene un trasfondo totalmente distinto. Y quiere que convivamos con esta gente, con estos hermanitos y hermanitas. ¿Para qué cree usted? Para que desarrollemos el carácter de nuestro Señor. Filipenses 2:3, mire lo que dice. Nada hagáis por egoísmo, dice. Nada. ¿Sabe lo que significa nada, cierto? En el griego significa exactamente lo mismo. Nada. Hagáis por egoísmo. O dice, o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considera al otro, mire hacia el lado. Dice, considera al otro como más importante que a sí mismo. La persona que usted tiene al lado es más importante que usted mismo. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo acá. Porque si nosotros hacemos algo distinto, nos vanagloriamos, provocamos, dice, ira, conflicto, molestia en nuestros hermanos. Y por eso se provocan también divisiones. El carácter de nuestro Señor es muy distinto, amados. Miren lo que dice Isaías 42, versos 2 y 3. Dice así, no clamará, ni gritará, ni alzará su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Ese es el carácter de nuestro Dios. Misericordia. Y eso es lo que a veces nos falta a nosotros. Misericordia. Filipenses 2:8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si nosotros vemos los versículos anteriores a Filipenses, en el verso 5 dice, haya pues este sentir, o haya pues esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el carácter de nuestro Dios. Ese es el ejemplo que tenemos que nosotros seguir. Pablo enfatiza que Dios no aprueba la arrogancia y que esta exhortación surge porque era un problema real en la iglesia. Por alguna razón, obviamente, ¿cierto? Entendemos que el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo está confrontando situaciones que se estaban dando dentro de la iglesia. Su idea central es clara: permitir que el fruto del Espíritu desplace y venza las obras de la carne. Por esa razón, el capítulo 5 está antes del capítulo 6, ¿cierto? Porque ahí nos dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Más las obras de las carnes son, y ahí empieza, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, ¿cierto? ¿Se recuerdan ustedes los versículos anteriores? Por esa razón el apóstol está enfatizando en esto. Porque él quiere, ¿qué cosa? O ¿qué Dios quiere, mejor dicho, para nosotros como iglesia? Que el Espíritu venza a las obras de la carne. Porque usted y yo tenemos una carne de pecado, ¿cierto? A lo mejor yo más que usted, o usted más que yo, no tengo idea. Pero eso se ve dentro de la iglesia. ¿Estará equivocado el apóstol?
¿Aquí en esta iglesia pasará algo así? No creo, ¿cierto? La arrogancia y la presunción, la actitud del que todo lo sabe, la agresividad brutal, todo esto no cae bien cuando viene de los que afirman ser seguidores de aquel que siempre mostraba un espíritu totalmente opuesto. Se supone que nosotros como hijos de Dios debiésemos mostrar una actitud distinta, tener un carácter distinto. ¿Cuántos dicen amén? No fue muy convincente, pero bueno. Bueno, este sermón, amados, voy a desarrollarlo en 2 puntos. El primer punto es restaurar con mansedumbre en medio de la debilidad humana. Y el segundo es sembrar para el Espíritu con una mirada eterna. Y quiero partir diciendo, porque lo anterior era la intro nomás, quiero partir diciendo que es vital para tu vida cristiana estar inserto en el cuerpo de Cristo, amado. Debemos recordar que estamos todos nosotros en un proceso de santificación. Y que Dios usará a su cuerpo, a ese hermano simpático que tú tienes al lado, esa hermana tan agradable, la va a usar o lo va a usar. ¿Para qué? Para que el carácter de Cristo se desarrolle en tu vida. Amados, no hay forma de terminar bien esta carrera alejados o separados del cuerpo de Cristo. ¿Saben por qué? Porque nuestro carácter tiene que ser tratado. Todos traemos un pasado acá. Algunos más corruptos que otros. Algunos más tiempo afuera que adentro. ¿Cierto? Y llegamos a un lugar donde tendremos que aprender a tratarnos, a relacionarnos, a someternos los unos a los otros, a perdonar. Como dice la Escritura, soportaos los unos a los otros. Y si lo dice es por algo, ¿no? Bien, Elías, gracias. En contraposición a la rudeza del versículo 26 del capítulo 5, el apóstol coloca la mansedumbre, amados. Dice, hermanos, en el verso 1 del capítulo 6, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguno de ustedes, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo busqué también en la versión Nueva Traducción Viviente. Mire cómo lo dice. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Se dan cuenta, no? Nosotros a veces somos mucho más duros con el pecado de otras personas. Y no somos de la misma manera con nuestros propios pecados. Por eso la Escritura que dice aquí, considérate a ti mismo. Recuerden, amados, y yo también debo recordar que yo tengo una carne de pecado, tengo una naturaleza de pecado todavía. Y que no debo mirar por encima a los demás, ni creerme mejor que alguien. Las palabras de Pablo aquí no hablan de un pecador determinado reincidente. En cambio, la idea es de alguien que ha caído en pecado y se encuentra atrapado en un lugar donde nunca pensó que estaría. Y aquí usa una palabra en el griego que es muy interesante porque dice que es como cuando alguien resbala en el hielo. No es un pecado deliberado,
sino que es un error, una caída. Si nosotros nos damos cuenta de que alguien está o ha caído en pecado, dice, ustedes, amados, los más espirituales, deben restaurar. Sorprendido contiene la idea de caer, dice. No es el aspecto deliberado y planeado del pecado lo que enfatiza aquí, sino más bien el elemento inconsciente. Leon Morris dice sobre esto, error más que fechoría es la fuerza de la palabra, aunque sin absolución de responsabilidad. ¿Ah? No podemos justificarlo. Y yo tampoco me puedo justificar, perdón, es que me caí. Si es un error, a lo mejor no fue pensado, pero de todas maneras hay una responsabilidad, porque estamos insertos en un cuerpo, amado. Perdón, hermano, no quería hablarte de esta forma, pero lo hiciste igual. Y tienes que pedir perdón. Y tienes que arrepentirte y restaurar y restituir. Eso es lo que debiésemos hacer, ¿cierto? Amén. El apóstol nos habla de faltas y errores doctrinales. No habla de faltas y errores doctrinales, sino de faltas mucho menores, por las cuales una persona es superada por la debilidad de su carne. Entonces surge la pregunta, amado. ¿Cómo debe tratarse dicho caso? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos enfrentamos a un hermano o una hermana y que a lo mejor te ofendió, te maltrató, porque cayó en su carne y se dejó llevar por su mal carácter? ¿Qué hacemos nosotros? Ya va a ver ya. No, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros de verdad? La respuesta es que los miembros de la iglesia que son más consistentes, dice, en seguir los impulsos del Espíritu, deben, en un espíritu de dulzura o mansedumbre, restaurar al que cometió la falta. Esto, amado, no es responsabilidad de los oficiales de la iglesia ni del pastor de la iglesia. Es responsabilidad de esta comunidad. Nosotros somos parte de esta comunidad. Si usted ve que alguien está haciendo algo que no corresponde, que tiene un mal trato con sus hermanos, si usted se da cuenta, si Dios le da luz de alguna situación, usted tiene que hablar. Pero aquí es súper claro, dice con mansedumbre, con humildad, considerarte a ti mismo, porque en algún momento quizás tú puedas estar en la otra vereda. Porque la palabra sí nos dice, en Santiago dice que nosotros ofendemos muchas veces también. A lo mejor quizás cuántas veces yo lo he ofendido a usted. En una broma, se ha sentido ofendido quizás. O a lo mejor la gente de su grupo. O a lo mejor en alguna consejería con alguien. Se han juntado en algún grupo de conexión y de repente usted sale herido o ofendido. Tenemos que estar atentos, amados. Mire lo que dice San Agustín con respecto a un comentario que él hace sobre Gálatas 6:1. Dice, no hay nada que demuestre mejor si un hombre es espiritual que el modo de comportarse con el pecado del prójimo. Lo es cuando piensa más en liberarle de él que en echárselo en cara. Más en procurarle auxilio que en insultarle. Y en la medida de sus posibilidades pone manos a la obra. San Agustín hace ese comentario. Entonces debemos recordar lo que dice al final del versículo. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando un hermano cae, porque esto puede suceder, amado, Dios no nos llama a la indiferencia ni a la dureza, sino a una restauración marcada por la gracia,
marcada por la mansedumbre. Aquellos que caminan guiados por el Espíritu deben acercarse con humildad, no para herir ni para exhibir el pecado, sino para levantar al caído, conducirlo nuevamente a la integridad espiritual. Tenemos un rol, amados. Por eso partía diciendo esto: ¿cuál es el diseño que Dios establece para esta comunidad? ¿Cuál es tu rol dentro de esta iglesia de creyentes? Iglesia, Cristo eterno Redentor. Este llamado exige, amados, examinarnos a nosotros mismos, recordando que también somos frágiles y susceptibles a la tentación. Iglesia, no respondamos al pecado con chismes, juicios implacables o falsa tolerancia. Seamos instrumentos del Espíritu, obedeciendo a Cristo y restaurando con el mismo amor y misericordia que anhelamos recibir. ¿Cómo quiere ser tratado usted cuando usted peca? Con misericordia, ¿cierto? Bueno, eso es lo que Dios nos pide a nosotros. John Stott comenta sobre esto, sobre restaurarle. Dice, el verbo es instruir, que significa poner en orden y por lo tanto restaurar a su estado anterior, integridad y pureza. En el griego secular se usaba como término médico para referirse a colocar un hueso fracturado o dislocado. Eso es lo que sucede literalmente cuando alguien ha cometido un pecado dentro de la congregación. Hay que repararlo. Yo no sé si usted se ha dislocado alguna vez. ¿No? ¿El hombro? ¿Nunca? ¿O se ha fracturado? ¿Ha tenido que ir al médico cuando no va a doler? Es lo primero que dice, tranquilo, no va a doler. ¿A dónde? Esto duele, hermano. Pero hay que volverlo a su posición, aunque duela. Esa es nuestra responsabilidad, hermano. Observemos cómo el mismo Pablo vivía aquello que enseñaba. Mire, es evidente que muchos de los Gálatas habían fallado, y lo vimos en sermones anteriores, y no de manera leve, sino de forma grave y profunda. Yo creo que ustedes se recuerdan cuando en Gálatas 3:1 les dice, ¡oh Gálatas insensatos! ¿Quién los ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? En Gálatas 4:11 dice, temo por vosotros que quizás en vano he trabajado. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo el apóstol Pablo? No los abordó con ternura, con afecto, con misericordia, con humildad, con mansedumbre. Miren lo que dice Gálatas 4, del 19 al 20. Dice, hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Esa es la ternura. Confronta, pero con amor, con humildad, con mansedumbre. De hecho, este capítulo se abre con una expresión profundamente cercana y fraterna. Hermanos. Somos hermanos. Somos una familia. Hemos sido comprados por una sangre. Verso 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga.
Cuando Pablo habla del hermano sorprendido en una falta, presenta la imagen de alguien abatido, bajo un peso que no puede llevar solo. Luego amplía esta imagen para exhortar a toda la iglesia a involucrarse activamente en el cuidado mutuo, animando a los creyentes a ayudarse unos a otros a llevar esas cargas. Yo no sé si a usted le ha tocado esto, pero cuando alguien cercano a usted o un hermano con el cual usted se relaciona ha caído en pecado o ha sido sorprendido en algún pecado, es una carga que él no puede llevar solo. Él necesita ayuda. Necesita ser restaurado, animado, levantado. Sí hay que confrontar, por supuesto que sí, pero con misericordia. El llamado no es esperar pasivamente que otros carguen con nuestras dificultades. Este mandato es práctico y accesible, amado. Basta con identificar a un hermano o hermana que esté luchando y acompañarlo, compartiendo su peso con amor y disposición. Al cargar las dificultades de los demás, la iglesia cumple ¿qué cosa? La ley de Cristo. El mandamiento del amor mutuo, tal como Él mismo nos amó. Todos tenemos algún tipo de carga, ¿no? No hablemos de pecado, porque todos pecamos, obviamente, ¿cierto? Pero todos tenemos algún tipo de carga. Algunas más pesadas, otras más livianas. Depende de las circunstancias que a lo mejor le ha tocado vivir en la familia, en el trabajo, en su economía, con los hijos, con su esposa. Son cargas que uno tiene constantemente. Y nosotros, amados, estamos insertos en un cuerpo y necesitamos ayudar a nuestros hermanos. ¿Cómo actuamos cuando alguien está sufriendo, cuando está padeciendo? ¿Nos acercamos? ¿Lo abrazamos? ¿Lo llamamos para alentarlo? El otro día me acordaba de cuando justamente pensaba en esto. Yo tengo un amigo que se llama, yo creo que a lo mejor ustedes lo ubican, el pastor Jaime García. Fuimos compañeros de trabajo y me recuerdo que él estaba viajando para el norte y él tiene un hijo que tiene alergia alimentaria. Nunca nos llamamos, porque no somos de llamarnos tampoco, pero sí nos comunicamos y cuando nos vemos nos saludamos súper bien, ningún problema. Y ese día recibí una llamada de él. Me extrañó, primero que todo, porque fue en verano, no estábamos trabajando. Me dice, hermano, por favor, necesito que ores por mí. Dije, ¿qué te pasó, hermano? Mi hijo me dijo, está que se muere, me dijo. ¿Pero qué pasó? Me dijo, tiene una alergia alimentaria, ¿tú lo sabes? Sí, le dije yo. Comió algo que no tendría que haber comido y estoy en este momento llevándolo a la urgencia. Está súper, hermano. Amén, hermano. Oremos al tiro. Yo sentí su dolor en ese momento, su desesperación. Como les decía, no nos hablamos mucho, pero sin embargo, en ese momento, él dijo, ok, voy a llamar. Gracias a Dios su hijo está bien. Y salió de esa complicación de salud, que fue muy fuerte. Pero ese es el cuerpo de Cristo, amado. No pierdas tu tiempo a lo mejor dándote vuelta en tu mente. Llama, pide ayuda. Somos un cuerpo. Este llamado parte de una verdad básica, amado. Todos llevamos cargas y Dios no desea que las enfrentemos en soledad. Ese es un comentario de John Stott. Todos.
En los momentos de tristeza, de debilidad, cuando parte alguien. Es bueno estar ahí, ¿cierto? Y uno agradece eso. Porque eso no se olvida nunca. Pablo, que a lo largo de la carta ha confrontado el legalismo, aquí vuelve a hacerlo con fuerza. Es como si dijera, ¿quieren cumplir una ley? ¿Quieren ser legalistas de verdad? Entonces cumplan esta. Cumplan la ley de Cristo. Ayúdense unos a otros. Y así obedecerán la ley de Cristo. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y aquí tenemos un problema, amado. El orgullo. El orgullo es uno de los mayores obstáculos para vivir esta vida de servicio. Nos impide acercarnos a los demás con humildad y compasión y frena el verdadero servicio, ministerio cristiano. El orgullo no siempre se nota con frases como soy mejor que tú, sino en actitudes más cotidianas. Como pensar, ¿qué cosa? Que mis problemas, mis prioridades, mi tiempo son más importantes que los demás. Es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Es que usted no conoce mi problema. No. La humildad bíblica, en cambio, nos mueve a mirar al otro con interés genuino y a responder a sus necesidades con amor. El orgullo no solo evita que ayudemos, también nos impide recibir ayuda. No, es que a mí no me gusta molestar a nadie. Orgullo se llama eso. Por soberbia muchos rechazan el apoyo que Dios quiere darles a través de otros hermanos. Eso es orgullo, hermano. Pocas cosas son tan peligrosas como el orgullo, porque ciega al corazón, impide reconocer la gracia recibida, minimiza el pecado propio, ignora las virtudes ajenas y alimenta una visión egocéntrica de la vida cristiana. El orgullo espiritual destruye la comunión, amados. Creerse espiritualmente superior impide servir, restaurar y amar correctamente. Lo que nos hace tiernos y generosos, humildes y mansos, compasivos y serviciales hacia los demás es el hecho de darnos cuenta de lo poco que somos nosotros. La Escritura dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que tiene que tener. Mire, este principio se refleja incluso en la caída de Satanás, quien, creyéndose algo, terminó engañándose a sí mismo y persiste en su rebelión ilusoria contra Dios. Yo creo que ustedes recuerdan esta historia, ¿cierto? ¿Quién era? Lucero, ¿cierto? Isaías 14 dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Soberbia, orgullo, ese fue Satanás. Se le olvidó algo, que era creación, no era el creador. Y toda esa hermosura y todo eso resplandeciente que él era por alguien. No era por sí mismo. Y muchas veces a nosotros también se nos olvida lo mismo, amados. Somos creación de Dios
Y Dios nos insertó en un lugar, en un cuerpo, en una iglesia, en una comunidad. No para creerte mejor que nadie, porque no somos mejor que nadie. Es la gracia de Dios en nosotros, nada más que eso. Ezequiel 28, 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Se miró y dijo: muy bien, eres hermoso, eres resplandeciente. No hay otro como yo. Pero ustedes conocen la historia, cómo terminó, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es? Espanto serás. El príncipe de las tinieblas, ya no hay luz. Quien se atribuye una grandeza que no le pertenece vive engañado, amados, olvidando que toda capacidad proviene de Dios. Palabras de Calvino. Verso 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Este es un comentario de William Hendrickson a los Gálatas. Dice: aquel que se mira a sí mismo en el espejo de la conducta de otra persona se contempla a sí mismo favorablemente. Debe contemplarse en el espejo de la ley de Dios y el ejemplo de Cristo. Si habiendo hecho esto, todavía hay lugar para lo que él sostiene o pretende ser, claro que podría haber razones. En ese caso, las posibilidades de poder gloriarse habrán surgido de sí mismo. Es decir, de lo que el Señor ha realizado en su corazón y no por haberse comparado con otro. Mire lo que dice 2 Corintios 10, 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismo, carecen de entendimiento. La Escritura nos dice claramente en 2 Corintios 10, 17. Pero el que se gloríe en el Señor. Amén. Verso 5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. La Biblia habla de un día en que nuestras obras, amados, serán examinadas delante del Señor. Este es el tribunal de Cristo. Usted y yo vamos a comparecer delante de Dios de lo que hicimos aquí. Bueno o malo. No estamos hablando de salvación por si acaso. 2 Corintios 5:10 dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. La responsabilidad no puede ser transferida, amado. No le podemos echar la culpa al hermano. Es que su carne, ¿no? Usted es responsable de cómo actúa, cómo reacciona. De cómo reacciono frente a un insulto, a una ofensa, a una mala palabra. O a lo mejor no me dicen nada, solamente me hacen un gesto. Mateo 16, 27 dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Así que tenemos responsabilidad delante de Dios, amados. Esa era la introducción. No, esa es la parte 1 del sermón. La parte 2. Sembrar para el Espíritu con una mirada eterna. A primera vista pareciera que no hay ninguna conexión entre los primeros 5 versículos, los 5, y lo que ahora sigue. Pero se van a poder dar cuenta que sí hay una conexión. Verso 6 dice: el que se ha enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pablo ha estado hablando sobre restaurar al hermano extraviado. Debemos recordar el contexto de esta carta, amados. Estaba marcado por divisiones y tensiones dentro de la iglesia. La restauración debía realizarse con firmeza, pero también con amor
y tacto. Este trabajo recaía especialmente sobre los líderes y maestros, quienes en medio de esta oposición y dificultades llevaban una carga considerable al sostener tanto la vida espiritual de la iglesia como sus propias necesidades. En este contexto de cuidarnos unos a otros, Pablo instruye a los que son enseñados a apoyar. Haga partícipe de toda cosa buena al que le está enseñando. La relación correcta entre maestro y enseñado, o entre ministro y congregación, es una palabra muy conocida por nosotros, que es koinonía, compañerismo. Entonces Pablo escribe que al que se le enseñe la palabra comparta todas las cosas buenas con el que enseña. Stott dice con respecto a esto, no es un pago, es compartir. O sea, usted no es por un beneficio económico esto, ¿ya? Yo te estoy enseñando, así que tienes que... No se refiere a eso. Pero sí también debemos proveer y suplir para el que te enseña, ¿cierto? No dijeron amén, pero bueno, sí. Este es un principio espiritual básico, aunque a veces descuidado, dice. Los que te alimentan y te bendicen espiritualmente deben ser apoyados económicamente por ti. El obrero es digno de su salario, lo dijo el apóstol también, ¿cierto? Pablo repitió este principio en varios otros lugares. Miren, 1 Corintios 9:11 dice, si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Esto no se trata de pedir plata por si acaso, pero es parte del texto. Mire lo que dice alguien. Hendriksen. Pasajes como esto lo dice Martín Lutero. Dice, pasajes como este son importantes, pero pueden resultar incómodos para el predicador. Todos estos pasajes están destinados a beneficiarnos a nosotros, los ministros, dice. Debo decir que no encuentro mucho placer en explicar estos versículos. Se me hace parecer que hablo en mi propio beneficio. Los Gálatas debían tener presente que existe tal cosa como el principio de reciprocidad. En consecuencia, los que reciben instrucción en la palabra deben compartir con su instructor. Toda cosa buena, incluyendo las cosas materiales, dice Hendriksen. Pablo dejó puesto el fundamento, no pide nada para sí mismo. Sin embargo, sí exhorta a los Gálatas que provean adecuadamente a quienes están construyendo sobre el fundamento que se había puesto. O sea, de pasadita le dice, ok, ustedes también tienen que proveer económicamente a quien le está enseñando. No es solamente restaurar, no es solamente levantar y animar, provea también. ¿Ya? A eso se está refiriendo. Verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A continuación, Pablo emite una severa advertencia, amados. Algunos la han llamado la ley de los grandes rendimientos. Pablo usa una de las experiencias más familiares, el procedimiento agrícola de sembrar y cosechar. Yo creo que usted conoce ese principio, ¿cierto? Perfecto, muy bien. En la agricultura este es un principio absoluto. Parece que Pablo quiere mencionarnos por lo menos dos aspectos del mismo. Mire, y pongan mucha atención a esto. Primero, cualquier cosa que siembres, la vas a cosechar. Y segundo, sin importar que siembres, la cosecha va a venir. Así que, cuidado, porque si sembramos para la carne, corrupción. Si sembramos para el espíritu, gracia, vida eterna. Sembrar deshonestidad rompe el tejido de las relaciones, amado. Causa destrucción y soledad. Sembrar envidia y celo rompe el tejido del contentamiento y causa la destrucción por la amargura. Y así sucesivamente, sin fin. Debemos de tomar en cuenta esto.
aunque la semilla puede estar en la tierra sin ningún efecto aparente por algún tiempo, aparecerá. No es la siega lo que determina la cosecha, sino la siembra. Es lo que tú siembres. Si usted quiere limones, ¿qué tiene que sembrar? Un limón, ¿cierto? ¿Quiere tener paz? ¿Qué tiene que sembrar? Está claro, ¿cierto? Amados, y esta ley es imparable en el reino moral y espiritual, como lo es en el reino agrícola. De Dios nadie se burla. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción o corrupción. Pecar contra Dios causa tensiones en el tejido del universo moral y espiritual. Así como comer comida grasosa, yo sé que a algunos les gusta eso, causa tensiones, ¿sabe? En su corazoncito. Es rico el asadito, ¿cierto? Cuidado con el corazón, sí. Y no solamente eso, porque sí o sí va a afectar nuestro cuerpo, lo que nosotros comemos. Lo que sembramos también puede afectar a los demás o beneficiar a los demás. Va a depender. Lo que siembres lo cosecharás. El pecado siempre conlleva destrucción, amados. Nunca gozo y vida. Si nosotros como cristianos fracasamos en usar el evangelio y vivimos en la carne, tratando de ganar nuestra salvación por otros medios, sufriremos una pérdida de coherencia, gozo y fuerza en nuestras vidas. Y si alguien rechaza el evangelio y vive completamente en la carne, buscando y sirviendo a algo diferente que a Cristo, entonces cosechará destrucción eterna en vez de vida eterna. Así que, ¿cómo podemos ser personas que siembran para agradar al Espíritu? Obedeciendo a Dios, por la gratitud que tenemos, ¿cierto? ¿Usted se goza de la salvación que tiene? ¿De ser su hijo? ¿De poder acercarse confiadamente al trono de la gracia? Amén, ¿cierto? Cuando hacemos esto, amados, los ídolos que controlaban nuestra vida pierden potestad y somos libres para vivir sirviendo a Dios y a nuestra comunidad. Verso 9, estoy terminando ya. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo, ponga atención, dice, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pablo les ha advertido a los pecadores que aunque por un largo tiempo parezca que su pecado no les ha alcanzado, con el tiempo lo hará. A veces nosotros pensamos que lo que hacemos no redunda en nada. No nos equivoquemos, amados hermanos. A la vuelta te va a pillar igual. Ahora, el que quiere alentar a los que están viviendo para Cristo, Pablo, eso es lo que quiere hacer, alentar a los que están viviendo para Cristo. Los que hacen el bien verán los frutos y los beneficios también con el tiempo. Usted siembre para el Espíritu, haga lo que tenga que hacer y verá los frutos. Verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué significa esta siembra de hacer bien? Que hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Esto tiene un gran alcance y es profundo. Primero, muestra en qué consiste la vida cristiana. ¿Cómo los demás lo van a ver? ¿Cómo van a ver a Cristo mis compañeros, mi familia, mis amistades? Se trata de hacer bien a la persona que está frente a ti, o al lado tuyo, o atrás tuyo, dándole a él o a ella lo mejor de tu vida. ¿Qué es lo mejor de tu vida? Les pregunto esto. ¿Cierto? Cristo es lo mejor de tu vida. Esto literalmente, ¿sabe lo que hace? Mata el orgullo, amados.
Pero debemos entender, amados hermanos, que hay cosechas que suceden en un nivel mucho más profundo, incluso cuando no alcanzamos mucho éxito externo. Lo importante es que veremos nuestro carácter moldeado a la imagen de Cristo a través del servicio. Nuestras conciencias estarán limpias, nuestros corazones más felices. Desarrollaremos un carácter menos egoísta, porque nosotros somos egoístas por naturaleza, ¿cierto? Es posible que no cosechemos rápidamente, ni aún alcancemos a ver nuestra cosecha, pero debemos tener la seguridad de que habrá una gran cosecha para los que siembran en agradar a Dios. Y con esto termino. Algunas aplicaciones prácticas para nosotros. Como creyentes de esta comunidad, primero, antes de hablar del pecado de alguien, pregúntate: ¿mi intención es restaurar o descargar juicio? Si ves a un hermano caer, ora primero, dice, acércate en privado, con mansedumbre y con un espíritu de ayuda real. Llevar cargas implica involucrarse, amados. Sobrellevar cargas no es solo orar por ti, sino caminar contigo. Hermano, cuenta conmigo. Hubo alguien que en esos momentos difíciles de la partida de mi madre me decía constantemente: hermano, cualquier cosa llama, cuenta conmigo, lo que necesite. Es caminar contigo. A veces la carga es pecado, otras veces es cansancio, otras veces soledad, enfermedad, problemas familiares o espirituales. Y quiero también, por último, hablarle a los esposos, esposas, padres, hijos. Como esposo o esposa, corrige con amor, no con desprecio. Ya te lo dije. No, así no. Yo sabía, tampoco. Escucha antes de responder. Recuerda, y lo conversábamos el viernes, tu cónyuge no es tu enemigo, es tu prójimo más cercano, es tu hermana, es tu hermano, en Cristo también. Y también hay que restaurarlo con amor, con mansedumbre, con humildad, no con ira, no con desprecio. Padres, disciplina con gracia, no con ira. Enseña que el error es una oportunidad de arrepentimiento, no de condenación. Hijos, honra con respeto, incluso cuando no estés de acuerdo. Aprende a pedir perdón y a reconocer errores. De eso se trata esta carta, amado. Al menos estos versículos. De andar en el Espíritu y no en la carne. Amén. La gracia que nos salvó es la misma gracia que nos enseña a vivir juntos. La vida cristiana no se puede vivir en soledad, ni con orgullo, ni sembrando para la carne. Estamos para edificarnos, para alentarnos, para animarnos, para orar los unos por los otros.